Hay un Dios que es eterno, que siempre ha existido, no tiene principio, no tiene fin, y ese Dios en su gran poder creó toda la materia, toda la vida que hay, viene de Él. Y Él creó el universo y creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los puso en un lugar perfecto y les dio muchas bendiciones, los puso en un lugar perfecto, agradable y hermoso. Él creó el matrimonio, el sexo y todas esas bendiciones que Dios nos da, en perfección. Todo el placer que hay viene de Dios. Satanás solamente viene y él viene a corrompir lo bueno que Dios ha creado, lo que Dios ha diseñado para ser bueno. Así que nuestros primeros padres escucharon la mentira de Satanás y comieron de la fruta del árbol prohibido, la única cosa en todo el jardín que fue prohibido, como hemos dicho, pero para recordarnos, todo estaba bueno. Dios dijo, pueden hacer lo que quieran hacer, ustedes están libres para hacer todo lo que quieran hacer. La única cosa que no pueden hacer es la única cosa que les va a causar daño, que va a traer muerte. Pero rechazaron el consejo de Dios, el mandato de Dios, desobedecieron el mandato de Dios, mejor dicho, comieron del fruto y cayeron en el pecado y la muerte entró en el mundo. Y por esa razón hay muerte, hay problemas, hay divorcio, hay asesinos, homicidios, violaciones de mujeres, de niños, todas esas cosas, guerras, batallas, todas esas cosas malas en este mundo vienen como resultado del pecado. Si no fuera el pecado, no tendríamos hospitales, médicos, panteones. Todas esas cosas nos indican que hay un gran problema en nuestro mundo, que hay pecado, ¿verdad? Y nuestros primeros padres fueron expulsados del jardín y sus descendientes empezaron a multiplicarse sobre la tierra. Pasan unos 1600 años aproximadamente y encontramos aquí 10 generaciones después de Adán, llegamos a Noé. Y el mundo ha llegado a ser un lugar muy corrupto, muy perverso, lleno de perversión y de corrupción. Dice en el versículo 5 de Génesis, capítulo 6, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Y Dios estaba entristecido, le dolió en su corazón. Dios tiene emociones, no es un ser así como una fuerza sin personalidad. Él es una persona, 3 personas realmente, pero Él tiene personalidad y Dios se entristece. Él le dolió en el corazón, dice, al ver toda la maldad en el mundo, que las personas estaban matando los unos a los otros, violando los unos a los otros, cometiendo actos de inmoralidad en la tierra, usando la vida preciosa que Dios nos da como una manera de poder avanzar más el pecado y pecar contra su Creador. Entonces Dios es misericordioso, es un Dios de compasión, pero también Dios es santo, perfecto, apartado del pecado. No es como nosotros, Él es perfecto y puro en todo lo que hace y no puede tolerar el pecado. Él no puede permitir que el pecado entre en su presencia. Así que dice en el versículo 7, Dios dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. La humanidad habían rechazado a Dios. Habían empezado a adorar a la creación en vez de al Creador. Habían empezado a inventar
otras maneras nuevas de pecar. Estaban involucrándose con los demonios y adorando a los espíritus malignos, rechazando a su Creador. Noten lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni lo dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, ídolos, ¿verdad? De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Empezaron a adorar a las cosas creadas en vez del Creador. Y Dios dijo, ya me arrepiento de haber creado al ser humano. Me duele el corazón que están usando la vida que yo les he dado nada más para hacer cosas que son abominables para mí, que me ofenden, porque yo soy un Dios santo y bueno. Y Dios tomó la decisión, dijo, voy a destruirlos, voy a borrarlos de la faz de la tierra. Es algo triste, algo serio. Pero el versículo 8 nos dice un contraste. Sin embargo, Noé encontró favor con Dios. Noé contaba con el favor del Señor. Noé halló gracia, dice en la Reina Valera, halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia es el favor inmerecido, el don que Dios nos da que tú y yo no merecemos. Algo merecido es recompensa o premio. La gracia es un regalo que tú y yo no merecemos. Noé era un pecador tal como los demás, pero halló gracia con Dios. Dice que él era una persona que anduvo fielmente con el Señor. Como él había hallado gracia con Dios, él pudo andar fielmente con Dios. Igual como su abuelo Enoch, que vimos hace unos domingos, que anduvo fielmente con el Señor, hasta que el Señor lo llevó al cielo. Nosotros como Noé, si eres cristiano, si perteneces a Cristo Jesús, también nosotros hemos hallado gracia con Dios. Pero no porque hemos hecho algo bueno para recibirlo, porque la gracia, por su pura definición, es favor inmerecido. No merecemos la gracia de Dios, merecemos el castigo de Dios, merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado, pero hemos hallado gracia con Dios, para que también nosotros, como Noé, en medio de una generación perversa y corrompida, nosotros podamos vivir vidas honrables, vidas piadosas, vivir en santidad, honrando a Dios, glorificando a Dios con nuestras vidas. Dios, vamos a ver en el versículo 14, tuvo una misión para Noé. Él tuvo un trabajo para Noé. Va a venir a Noé y darle un trabajo para llevar a cabo, una misión. Igual, Dios tiene una misión para nosotros, para que nosotros también podamos llevarlo a cabo. En el libro de Efesios, no tienen que verlo, pero ahí en el capítulo 2 dice que Dios de antemano, Él dispuso buenas obras para nosotros, preparó buenas obras para nosotros a fin de que las pongamos en práctica, a fin de que las llevemos a cabo. Así que Él tiene una misión para nosotros. Pero ¿qué es la misión qué fue la misión o el trabajo que Dios tuvo para Noé? Los versículos 14 a 17. Vamos a leerlos. Versículo 14. Dice, constrúyete un arca de madera resinosa. ¿Qué es un arca? Es como un barco enorme. Entonces Dios dice, Noé, quiero que construyas un barco gigante de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo. O sea, como estamos aquí en los Estados Unidos, yo sé que la mayoría de ustedes ya usan pies en vez de metros, aunque la Biblia en la Nueva Versión Internacional dice metros. Si tienes la
La Reina Valera va a decir codos, que fue el sistema que usaron en la época bíblica. Pero más o menos estamos hablando de 450 pies de largo o 140 metros de largo. Eso, 450 pies de largo, eso está un campo de fútbol, soccer, está el promedio, está como unos 390 pies de largo. Así que estamos hablando de un barco bastante más grande, unos 60 pies quizás más largo que un campo de fútbol. Así que dice, quiero que hagas eso y también 23 metros de ancho o 75 pies de ancho y 14 metros o 45 pies de altura, de alto. Hazle de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Vamos a hablar acerca de eso en un momento, pero quiero dar una breve explicación. Muchos de nosotros pensamos en esta historia o hemos escuchado esta historia de Noé y el arca como un cuento de hadas, que leemos en unos libros para niños, ¿verdad? Como si fuera Cenicienta o como un cuento de hadas, ¿verdad? Como algo de imaginación, pero no como una verdadera historia. Pero la Biblia, tal como hemos visto, todo el relato de la creación, como Dios hizo la tierra y los cielos y todo lo que hay en ellos en 6 días, esos históricos, la Biblia no está hablando de un cuento aquí, no nos está hablando simbólicamente, está hablándonos de hechos históricos. E igual, esta historia del arca de Noé es un hecho histórico. Yo sé que algunos van a decir, bueno, ¿cómo podría hacer eso? ¿Verdad? Construir un barco tan enorme y luego ir a encontrar todos esos animales, a llevarlos al barco y cómo iban a sobrevivir por tanto tiempo. Nos parece como una cosa imposible. Quiero enseñarles algunos retratos aquí del arca, posiblemente de cómo parecía. Ahora, eso es un modelo que alguien hizo muy pequeño, pero tienen animalitos de juguete que pusieron ahí adentro para darnos una idea de posiblemente cómo parecía el arca de Noé. Eso es importante entender que cuando la Biblia nos dice algo en estas historias, nos está hablando de hechos históricos, nos está hablando de relatos históricos, cosas que realmente sucedieron. Así que es realmente imposible que eso sucediera. En un lado podemos notar, yo no soy científico y no los voy a tratar de engañar, que yo sé mucho de la ciencia y eso porque pues no podría hacerlo. Y no sería bueno tratar de engañarles. Pero sí he leído bastante acerca de esto y hay hombres bien preparados, eruditos, personas con doctorados en ciencia que creen en el relato de Noé y el arca y afirman que es un hecho histórico. Entonces, hay personas que han investigado años y años y años estudiando todo eso. Y quizás la próxima semana vamos a hablar un poquito más del gran diluvio, porque no vamos a llegar al diluvio hoy, solamente vamos a llegar a la construcción del arca, pero vamos a hablar un poquito más de algunos hechos científicos. Pero es interesante notar que las proporciones del arca que nos da aquí en Génesis son las mismas proporciones que usan para construir los grandes barcos de hoy. No nos da todos los detalles, no sabemos, esa parece como una caja prácticamente cuadrada, con los lados así, sin ninguna curva. Hay otras personas, porque no nos da todos los detalles, piensan que posiblemente el arca tuvo un poquito más detalle, casi un poquito más como un barco, como este parece como una caja nomás, pero pueden ver la ventana ahí arriba. No estamos, cuando dice abertura o ventana, no está hablando de una pequeña ventana. Imagínense eso, tantos días con tantos animales y una ventana nomás no hubiera sido bueno, pasando el tiempo con todo el olor de los animales. Así que fue una abertura alrededor de la parte de arriba, del techo del arca. Pero podemos ver el siguiente retrato también, si puedes mover al siguiente. Vemos otro concepto, ese parece un poquito más como un barco,
Y algunos tienen la idea de que posiblemente Noé pagó a otras personas para ayudarle a construir ese arca. No sabemos, pero es posible que él quizás contrató a otras personas para ayudarle a llevar a cabo ese gran trabajo. Y luego otro retrato también es de un artista que su idea de posiblemente cómo era el arca. No sabemos exactamente, la Biblia nos da las dimensiones, pero de hecho este arca aquí lo están construyendo ahorita en el estado de Kentucky. Están haciendo un museo ahí, van a reconstruir todo el arca de madera para probar que sí realmente el arca que van a construir realmente puede flotar sobre el agua y dentro de ella pueden caber todos los animales también. Y vi algo en el Discovery Channel, el canal de Discovery, ayer nada más en la computadora lo estuve mirando y estaban poniendo muchas dudas acerca de la historia del arca, diciendo, Noé hubiera tomado como 30 años para ir y recoger y encontrar todos los animales para llevarlos al arca. Y estaban poniendo muchas cosas ridículas ahí, pero una cosa bien importante para entender esto, aunque científicamente es posible construir un barco así que tiene el tamaño para poder hospedar a todos los animales que necesitaban estar salvados del agua, pero a pesar de todo eso, tenemos que decir que eso fue un milagro. Fue un milagro. Piensen ustedes que si el Dios creador, si el mismo Dios que creó los animales, piensen ustedes que Él tendría el poder también para llamar a los animales para que vinieran a Noé. Obviamente sí, ¿verdad? Si creemos que Dios es el creador sobre su creación, eso no hubiera sido difícil para Él poner algo en esos animales para que todos llegaran ahí al arca para entrar. No creo que Noé tuvo que ir andando buscándolos, ¿verdad? Tratando de agarrarlos y con un lazo ahí, tratando de encontrar los leones y luego no sé qué hubiera hecho, pero Dios por su poder. Hay otros milagros en la Biblia, pero Dios es soberano sobre toda la creación. Él tiene poder sobre los leones, ¿verdad? Cuando Daniel estaba en la fosa de los leones, Dios cerró la boca de los leones para que no lo comieran, ¿verdad? Y lo mismo pudo haber hecho durante el tiempo que los animales estaban en el arca. Así que no vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero nada más unos breves comentarios para que entiendan que realmente eso no es algo tan difícil de creer, pero también es bien importante reconocer que la mano de Dios estaba involucrada en todo eso. Sin Dios, para protegerlos y guiarlos y dar las instrucciones a Noé para construir ese barco, no lo pudieran haber hecho, hubieran fracasado y hubieran muerto como las demás personas. Dios pudiera haber salvado a los animales de otra manera también, podía, no sé, llevado todos a una gran montaña que quedara arriba de las aguas, ¿verdad? Pero no lo hizo de tal manera. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a nosotros para llevar a cabo sus planes. Dios en la Biblia, Él puede hacer las cosas mucho mejor sin nosotros, pero Él quiere usarnos a nosotros. Así que Él usó a Noé para llevar a cabo este gran proyecto, esa misión. Alguien hizo un estudio, de hecho es un libro, se llama Noah's Ark. El libro se llama Noah's Ark, A Feasibility Study, pero habla acerca del arca de Noé, si realmente fuera posible eso. Y él calcula que no solamente había suficiente espacio para todos los animales y toda la comida, sino que había mucho espacio de sobra también, mucho espacio extra para más personas. Si otras personas decidieron, nosotros queremos ir también, hubiera sido suficiente espacio para ellos. Así que eso realmente no es un problema y sabemos que el Creador puede proteger a su creación. El mismo Dios Creador que puede enviar un diluvio tiene poder para cuidar a algunas personas en un arca sobrenaturalmente por su poder. Así que una cosa, hablando de todo eso, del lado divino, reconociendo que ese verdaderamente fue un milagro. El primer punto que quiero mencionar es que con mucha frecuencia, casi siempre, cuando Dios nos llama a hacer algo, nos va a llamar a hacer algo que parece imposible llevar a cabo. Cuando Dios realmente nos llama y nos da una misión, nos da una obra para llevar a cabo, casi siempre parece como algo imposible de hacer.
¿Por qué? Porque cuando tú y yo, que somos personas comunes y corrientes, cuando lo llevemos a cabo, nosotros no recibimos la gloria, sino Dios recibe la gloria. Porque toda la gente dice, eso es obvio que fue Dios y no nosotros. Fue Dios y no esa persona, porque eso es un hombre común como los demás. Pero mira lo que hizo. Tiene que ser el poder de Dios y Dios recibe la gloria que Él merece. Así que muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo, va a ser algo que para nosotros va a parecer imposible de llevar a cabo. Piensen por un momento, si ustedes, quiero que te pongas en el lugar de Noé. Noé probablemente estaba viviendo, escuchen bien, Noé estaba viviendo en medio del desierto. En medio del desierto, no había mar muy cerca donde estaba él. En medio del desierto está construyendo un arca, un bote grande, ¿verdad? Un barco prácticamente. En medio del desierto no hay agua por ningún lado. Algunos también, según su interpretación de ciertos versículos, dicen que posiblemente no había llovido todavía en la tierra. Porque nos dice que en el jardín de Edén solamente había un vapor que venía para regar la superficie de la tierra. Así que quizás nunca había llovido. Entonces imagínense eso. Un hombre, Noé, ahí está en el desierto construyendo un barco enorme, muy lejos del mar, del océano, y está diciendo que Dios va a enviar un diluvio grande, que va a caer mucha agua del cielo. Y las personas dicen, nunca hemos visto eso antes. No va a pasar mucho tiempo hasta que la gente empieza a burlarse de Noé, decir, ese hombre Noé pues fue buena gente, pero algo le pasó y ya se pasó. Noé está construyendo un barco en medio del desierto diciendo que va a caer algo del cielo. Eso parece como algo medio loco. No sé, no sabemos qué ha pasado a Noé, pero creo que no está completamente con nosotros ya. Hubieran dicho que Noé pareciera como un loco. Si nosotros, un punto importante, si nuestra vida parece normal a las demás personas del mundo, quizás hay un problema ahí. No estoy diciendo que como cristianos que andemos haciendo cosas raras para que la gente piense que somos bien extraños, no. Pero si realmente estamos viviendo esta vida radical, nuestra vida debe, para la gente del mundo, deben ver nuestra vida y decir, eso no tiene sentido. ¿Por qué está amando a las personas que le tratan mal? ¿Por qué está tratando bien a las personas que le tratan mal a él? ¿Por qué está ayudando a esa persona? ¿Por qué está viviendo, sacrificando su tiempo, su dinero, lo que sea, para el bien de los demás? La gente dice, eso no tiene sentido. ¿Por qué está haciendo eso? Nuestra vida no debe tener sentido para la gente del mundo. Deben decir, ellos son un poquito diferentes. No estoy diciendo que hagamos cosas para que piensen que somos locos, pero que deben decir algo diferente. No tiene sentido. ¿Por qué está viviendo así? Es vivir por fe, ¿verdad? Nosotros necesitamos vivir por fe, confiando en Dios día tras día. Cuando Él nos llama a hacer algo, empezamos a hacerlo, obedecemos. Y quizás las personas van a pensar que somos locos. Si Dios me llama a dar todo lo que tengo para ayudar a otra persona, cuando yo no tengo dinero para mi propia comida y doy esa comida, ese dinero a otras personas, la gente del mundo va a pensar, Natán ya ha perdido su mente, está medio loco, ¿qué está haciendo? Pero cuando pueden ver el amor de Dios expresado, también eso les va a hablar. Aquí en Hebreos, versículo 11, el capítulo que nos habla de grandes hombres de fe, dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Me gusta como dice, con temor reverente. Me imagino que Noé estaba con prisa ahí tratando de terminar ese arca rápido, sabiendo que ese agua iba a venir. Pero dice, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que Noé ha advertido sobre cosas que aún no se veían. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero Dios nos llama a tomar un paso de fe para obedecer, aunque Él dice, hay un juicio que viene. Y nosotros debemos obedecer y decir, vamos a evangelizar, vamos a hablar con las personas acerca de Jesucristo, que sean salvos, que puedan escapar del juicio venidero. ¿Estás dispuesto a obedecer, aun si el mundo
va a pensar que tú eres loco, que has perdido tu mente. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 18. Versículo 18, si lo leen conmigo, por favor. Génesis 6, 18. Pero contigo, Dios hablando a Noé, dice, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noten este versículo. Noé hizo algunas cosas que Dios le dijo. Noé hizo algunas de las cosas que Dios le había dicho. ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice Dios que Noé hizo todo lo que Dios le había dicho. Todas esas cosas. Él fue obediente en todo. Y les quiero decir algo a ustedes. Algunos de ustedes quizás sienten que Dios les está llamando a hacer cierta cosa. Y están obedeciendo, pero en parte nomás. Yo he hecho eso. Dios nos llama a obedecerle y decimos, sí, quiero obedecer. Y empezamos, pero le decimos, bueno, eso significa, si voy a obedecer completamente, voy a tener que quitar ese pecado de mi vida, o voy a tener que dejar ese hábito, o voy a tener que dejar esa persona, voy a tener que obedecer extremadamente. Si Dios realmente nos está llamando, tenemos que obedecer todas las cosas que Él nos está llamando a hacer, para realmente recibir su bendición y glorificar a su nombre. No obedecer a la mitad. Obedecer en parte realmente no es obedecer. Decir, sí, quiero honrar a Dios, pero todavía quiero este pecado en mi vida. No estoy dispuesto a rendir eso a sus pies. Noé obedeció en todo. Y qué bueno. ¿Qué si Noé hubiera dicho, bueno, no pienso que va a ser bien difícil encontrar todos los animales y eso, y construir un barco tan grande? Vamos a construir un bote más pequeño para la familia nomás y va a estar bien. Si no hubiera obedecido completamente, él también habría muerto con los demás. Él obedeció completamente al Señor. Hizo todo según lo que Dios le había mandado. Un punto importante aquí también que vemos en este versículo. Tenemos que comenzar. Tenemos que tomar el primer paso. Cuando Dios nos llama a hacer algo, imagínense cuando Dios llamó a Noé. Noé, quiero que construyas este barco enorme para que todos los animales de la tierra, no estamos hablando, otra cosa importante, no estamos hablando de peces, de delfines, de animales marinos, estamos hablando de los animales de la tierra nomás. Porque obviamente, ¿por qué vas a llevar a una ballena en el arca si va a hacer agua por todos lados? Eso sería ridículo. Esa fue otra cosa chistosa, tonta que el Discovery Channel estaba diciendo, que Noé tuvo que llevar todos los animales. ¿Por qué vas a llevar un delfín si hay agua por todos lados? Qué ridículo es eso. Pero así que Noé, con esa gran misión que Dios tuvo para él, me imagino que fue algo como para Noé, casi como, wow, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a construir un arca tan grande? ¿Y dónde voy a encontrar los animales? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir la ayuda? Y muchos de nosotros, cuando Dios nos llama a hacer una de tal tamaño, de algo grande que Dios nos habla, cuando estamos leyendo la palabra, o cuando estamos orando y sentimos que Dios nos está llamando a hacer cierta cosa, decimos, ay, parece muy grande, parece imposible llevar a cabo. Y luego no lo hacemos. Nunca tomamos el primer paso. Pero el que vive por fe va a tomar el primer paso de obediencia. Noé tuvo que salir al bosque y cortar el primer árbol. Imagínense eso allí, con un árbol nomás, pensando, bueno, ese va a ser el primero de muchísimos otros árboles que vamos a tener que cortar y tallar y hacer todas las cosas para construir ese gran arca. Pero él tomó el primer paso, cortó el primer árbol. Si Dios te está llamando a hacer algo que parece ser imposible, tú puedes.
tú puedes estar intimidado por un proyecto tan grande, por una misión tan enorme que parece tan imposible, o tú puedes en fe decir, Señor, yo no sé cómo voy a hacer eso, pero sé que tú estás conmigo. Y yo voy a tomar el primer paso, voy a cortar ese primer árbol, voy a tomar el primer paso para llevar a cabo lo que tú me has llamado a hacer. Así que les quiero preguntar dos cosas. Yo sé que hace unas semanas hicimos eso, pero ¿deseas tú obedecer a Dios en esta semana? ¿Vas a poner en práctica las cosas que has aprendido en esta semana? ¿Vas a llevarlos a cabo? ¿Vas a realmente trabajar en esa misión que Dios te ha dado? Hace unas semanas hicimos esa pregunta y tuvimos un tiempo para reflexionar en silencio y preguntarnos qué es lo que tú tienes para mí en esta semana. Porque la tendencia a veces es, como algunos hacen, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? Dios no quiere eso tanto. Lo que Dios quiere es que decimos, Señor, ¿qué es tu voluntad para este día, para mañana, para esta semana? Ahí hay momentos también para pedir dirección para el curso de nuestra vida, pero muchas veces estamos muy preocupados por lo que va a estar pasando en 5 años y Dios quiere que nosotros estemos pidiendo su dirección para el día de mañana. ¿Qué es lo que tú tienes para mí en esta semana? ¿Qué son las buenas obras que tú quieres que yo lleve a cabo en esta semana para tu gloria? Y quiero que tomemos un minuto nomás en silencio para que ustedes puedan reflexionar, pueden pensar y pedir y orar, decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí en esta semana? Si estás aquí y no conoces a Cristo, puedes decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con mi vida? ¿Por qué me has traído a este lugar? ¿Por qué no es por casualidad que has llegado a este lugar hoy? Así que vamos a tomar un minuto en silencio, inclinar nuestros rostros y orar y pedir, Señor, ¿qué es una buena obra que tú tienes para mí en esta semana? Quiero que identifiquen una cosa, orando, pidiendo dirección de Dios, pensando en una cosa específica que Dios tiene para ustedes en esta semana. Un poquito de música para quitar el sonido del trasfondo ahí para que podamos pensar bien. Y quiero que piensen y oren, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Por qué me has traído aquí a este lugar? ¿Qué es tu plan para mí en esta semana? Y luego si has identificado esa cosa, quiero pedirles también que hagan la pregunta, ¿qué es el primer paso que tú puedes tomar para poder comenzar esa buena obra? Identificando lo que necesitas hacer. Si ya lo has identificado, ¿qué es la primera cosa que tú puedes hacer para poder comenzarlo, llevarlo a cabo y llevarlo a cabo? Ese es el primer paso que Dios quiere que tomes. Que ese es el primer árbol que Dios quiere que cortes en esta semana. Un misionero y mártir se llamaba Jim Elliot y murió hace como 60 años en la selva de Ecuador.
había ido ahí con otros 4 amigos para hablar con un grupo de personas que no conocieron acerca de Dios, que no conocieron acerca de la cruz de Cristo, para alcanzar esa tribu de personas que entre sí, esa gente, esos nativos se estaban matando a ellos mismos, siempre tenían batallas y guerras entre su misma tribu. Y esos misioneros llegaron ahí para hablarles de Jesús. Y los nativos al principio los recibieron, pero nada más para engañarlos. Y en el río, allí en Ecuador, los mataron los nativos a los misioneros con sus lanzas. Y ahí quedaron. Ese misionero Jim Elliot, de hecho, de Díaz, el hermano que toca la guitarra aquí, él va a ir a Perú en 2 meses y va a estar trabajando con el hermano mayor de Jim Elliot, que ya tiene como unos 80 años, algo así. Así que, pero este hermano, estuve escuchando un sermón de él en esta semana, un mensaje en la internet, pero que predicó en los años 50, hace muchos años. Pero dijo unas cosas bien importantes. Una cosa que dijo, no en este mensaje, pero un decir que él tuvo, que siempre ha sido en mi vida una de las cosas que me ha impactado casi más que cualquier otra cosa fuera de la Biblia. Él dijo lo siguiente: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que da lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. Así que él entendía que Dios le había llamado en una misión para poder llevar a cabo esa misión, para poder alcanzar a personas que no conocieron acerca de Cristo, para llevar el Evangelio a esas personas. En su mensaje él está hablando de la obediencia y dijo que hay muchas personas en la iglesia que quieren tener más conocimiento. Hay otro grupo de muchas personas en la iglesia que quieren una experiencia más. Se esfuerzan para experimentar más. Pero dijo, hay muy pocas personas en la iglesia que sencillamente están dispuestos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Algunos dicen, pues queremos conocer mucho de la Biblia, eso es bueno. Otros dicen, queremos experimentar mucho de la presencia de Dios, eso es bueno. Pero si estamos con esta actitud sin realmente desear sencillamente obedecer lo que ya sabemos y andar en lo que ya conocemos, realmente estamos desperdiciando el tiempo. Tenemos que estar dispuestos a obedecer, decir, Señor, yo estoy dispuesto, entiendo lo que dice tu palabra. No es una cuestión de, bueno, vamos a estudiar un poquito más para ver si podemos cambiarlo para que no parezca tan radical. Para que no tengamos que realmente morirnos a nosotros mismos, como dice la Biblia. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Eso es algo serio, es un llamamiento que Cristo nos ha dado. Que nosotros debemos vivir como esclavos, como siervos de los demás. Dejando nuestros propios placeres y buscando el bien de los demás, amando radicalmente a los demás, demostrando el amor de Cristo a los demás. Y realmente eso es donde se halla el gozo. Y como hemos dicho, hay un cristianismo falso, por lo menos bien confundido, donde enseñan, si tú sigues a Cristo, vas a tener dinero, vas a tener salud, vas a tener un matrimonio mejor y vas a tener muchas bendiciones y no vas a tener problemas. Eso es una mentira. Es una mentira. Jesús dijo, los que me siguen tienen que llevar su cruz. Es una vida de sacrificio. Pablo dijo a Timoteo, los que deseen vivir una vida piadosa en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Pero la cosa maravillosa es que cuando nosotros obedecemos a Cristo y andamos en obediencia a Él, experimentamos el gozo que los millonarios jamás van a tener. Experimentamos la paz que ninguna otra persona puede experimentar. Porque estamos andando en la voluntad de Dios. Y un misionero como Jim Elliot podía morir ahí en el río de Ecuador, pero con paz y gozo, sabiendo que él estaba sirviendo al Señor y que había llevado a cabo su misión. Y cuando él murió, cientos de misioneros se levantaron aquí en los Estados Unidos y fueron a todo el mundo para predicar y proclamar, inspirados por la muerte de ese misionero. Así que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Él tiene un proyecto, un trabajo que Él ha dado a cada uno de nosotros para llevar a cabo. Hay personas específicas, vecinos o familiares o amigos de trabajo, compañeros que tú tienes, que tú conoces,
que Dios te está llamando a alcanzar a esas personas con el amor de Cristo. Porque la verdad no es porque queremos una iglesia tan grande que todos pueden decir, ay, la iglesia más grande es esa iglesia ahí en Hoquiam. Eso no es el chiste. Eso no importa. La razón que queremos alcanzar a esas personas es porque están en rumbo al infierno. Están en rumbo a la destrucción. El juicio de Dios los espera. Eso es algo serio. Así que Dios nos ha dado esa gran misión para poder dar a las personas lo que más necesitan. Lo que más necesitan para ser salvos de sus pecados y del castigo del pecado que es el infierno. Así que como Noé, nosotros vivimos en un mundo de perversión y corrupción. Y como Noé, nuestro mundo, como el mundo de Noé, también está bajo la ira de Dios. Y el juicio de Dios se acerca. Jesucristo va a regresar y va a juzgar. Va a hacer un juicio final. Y como Noé, dice la Biblia en 2 de Pedro, que él fue un predicador. Tampoco perdonó Dios al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Noé predicó cada día. Ahí pienso que cuando estaban construyendo el arca, las personas llegaron para burlarse de Noé, pero Noé predicó y dijo, arrepiéntanse, entran en el arca para ser salvos, el juicio de Dios se acerca, necesitan arrepentirse y entrar en el arca, hay espacio para todos ustedes. Vengan. Y predicó, y como Noé predicó fielmente, aunque nadie lo hizo caso, nosotros también tenemos la responsabilidad de predicar, de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con las demás personas. Si estás aquí y no conoces a Jesucristo, el juicio de Dios es lo que te espera. Y te habla así, no para ofenderte, porque te amo y no quiero que tú vayas al infierno. Hay un Dios, hay un cielo y hay un infierno. Dios es un Dios bueno y por ser bueno, Él no va a dejar entrar en el cielo a ninguna persona que ha violado su ley. Y todos nosotros hemos violado la ley de Dios. Cada uno de nosotros somos culpables. Si tú conoces los 10 mandamientos, tú puedes nada más recordar algunos, que no debemos echar mentiras, dar falso testimonio. Todos somos culpables de eso. Dice que no debemos cometer adulterio. Dice Jesús que si tú ves a una persona que no es tu esposa, tu esposo, y ves a esa persona con lujuria en tu corazón, con pensamientos de sexualidad en tu mente acerca de esa persona, que eres culpable de haber cometido adulterio con esa persona. Eres un adúltero. Y dice la Biblia que la vida eterna no va a haber adúlteros ni asesinos. Así que todos nosotros, yo soy un adúltero, por lo menos en el corazón, y he quebrantado todos los 10 mandamientos. Y sin Cristo, lo que yo merezco es ir al infierno por mis pecados. Porque hay un Dios santo y bueno, y por ser bueno, Él no me va a dejar entrar en el cielo con mi pecado, porque ya voy a contaminar ese lugar por mi pecado. Pero Jesucristo hizo algo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él entregó su vida, vino como ser humano y murió en una cruz por nosotros. Él vino 100% Dios, 100% hombre. Y como Dios sin pecado, como el hombre sin pecado, murió en la cruz por nosotros. Tomó nuestro pecado sobre Él. Nuestro infierno Él pagó en la cruz por nosotros. Para que creyendo en Él, arrepentiéndonos de nuestro pecado, creyendo en Él, podamos ser salvos del infierno. Él hizo todo lo posible para evitar que nadie fuera al infierno. Él murió en la cruz, tomó nuestro lugar y Él te ofrece salvación. Él te ofrece salvación hoy en este día, de arrepentirse y decir, Señor, por fe vengo ante ti y me arrepiento de mi pecado. Quiero dejar atrás mi pecado. Pido tu perdón por lo que he hecho. Me doy cuenta que soy pecador, que te he ofendido a ti, un Dios santo. Y quiero entrar hoy en tu presencia. Quiero, Señor, hoy conocerte, que tú estés en mi corazón, que tú seas mi Salvador, que me salves de mi pecado. No hay palabras mágicas, pero llegando a los pies de Jesús, con un corazón entristecido por tu pecado, arrepentido, diciendo, Señor, te necesito, perdóname.
puedes salvarme de mi pecado, Señor. Eres fiel y justo, la Biblia nos dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como el arca de Noé fue la única manera que la gente pudiera haber sido salvos. Esa fue la única manera de salvación, entrar en el arca. Todos los que quedaron afuera murieron en el diluvio. Pero Dios Noé estaba ahí quizás unos 120 años predicando, mucho tiempo, mucha gracia tiene nuestro Dios. Mucho tiempo, mucha paciencia. Dice la Biblia que Dios es paciente. Es la razón que Él no ha regresado todavía para juzgar a la tierra, porque es un Dios paciente, que no quiere que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento. Así que como el arca fue la única manera de ser salvos, Jesucristo, creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, es la única manera de ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos ofrece salvación.